Bueno, una vez más y por cuarto año consecutivo, junto acá a mis hermanos y levantando estas paredes que imitan, en el mejor de los casos, una casa de allá típica de Malvinas, tenemos nuestro stand cedido por la gente de la rural, donde podemos manifestarnos, expresarnos y contar que somos un grupo de veteranos con un propósito que es sembrar semillas de patria. Yo siento que hemos avanzado, que estamos viviendo momentos muy emotivos, no de la forma que debería, pienso yo, a 43 años, tener la fuerza de que la gente se acerque, que nos pregunte. Muchas veces estando acá y mostrando todos nuestros pertrechos, somos nosotros los que salimos a decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Soy veterano de guerra, bienvenido. Tengo un amigo que dice: pasen, estamos vacunados, no mordemos. Pero bueno, le ponemos una cuota de humor porque Malvinas es hidalguía, es coraje, es felicidad. Y para Cara de Guerra ya la pusimos de verdad allá en el 82. Y hoy tenemos que mostrar una hidalguía, un cambio, donde revertir el odio en amor y sonreír y mostrarles que todavía seguimos combatiendo. Llegué a la colimba por mi número de sorteo, que me tocaba justamente Marina. Entonces, estando en Marina siempre tenés un periodo de capacitación y después de eso viene lo que se llama el destino, lugar donde podrías ir al barco, podrías ir a los Pañoles, en fin, hay un montón de lugares donde se nutre de ese soldado conflicto que se instruyó. En mi caso, como me gustaban los perros y ya estaba empezando a adiestrar y a criar ovejos alemanes, pedí como voluntario ir a un batallón de infantería y marina. Y es eso lo que me lleva a pertenecer al batallón seguridad, infantería y marina y sección perros de guerra. Soy nacido en San Miguel de Tucumán y en el año 1978 nos vinimos con toda la familia, como la mayoría de los provincianos que vienen buscando un mejor pasar acá en Buenos Aires, posibilidades de estudio, de trabajo. La familia se vino todo por acá. Y te imaginas que para mí, primero nunca había navegado y eso me involucró que toda la navegación estuviese descompuesto. No había tenido, aún siendo infante de marina, no había tenido toda la preparación de esa instancia, porque soy infante de marina, pero con otro tipo de actividad. La de desembarcar o embarcarme en una nave marítima no lo había tenido. Me fue muy raro, difícil, una novedad, y llegar allá a las islas, ni que hablar de Tucumán a las islas, es como un sueño. Lo único más cercano a las islas fue cuando la calcaba en la primaria, decían las Islas Malvinas son argentinas y había que calcarlas. Anda por ahí, ¿no? Y hay si no lo calcaba, ¿no? Porque la seña, te imaginas. 2 o 3 lugares. El primero fue el cuartel de los Royal Marines, que estuve aproximadamente 10 a 14 días. Después de eso volví al pueblo, a Puerto Argentino, cumplí un montón de tareas, entre ellas descargar y cargar los aviones cuando tenían que romper el bloqueo aéreo. Entonces en poco tiempo el avión llegaba de noche, iluminaba la pista y nosotros estábamos a los costados para que sin apagar los motores descargáramos municiones, y a la vez, llegado el caso, cuando hubo heridos había que poner los heridos en el avión y ayudar que despegara lo más rápido. Casi ya al final del conflicto fuimos 5 perros con 5 guías destinados a una colina que se llama Zapper, donde pude presenciar los combates de mis hermanos, y por la posición yo hubiera entrado faltando 500 metros aproximadamente en combate. A partir de ese momento, que fue el 14 de junio, nos tuvimos que replegar, y en el repliegue pasamos por una zona de bombardeo y eso implicó que perdiéramos 2 perros. Estas estrellas de este escudo pertenecen a 2 perros que perdimos en combate. Mira, es un terror porque en definitiva es una lucha interna en cuanto a qué vas a hacer cuando llegue el momento. Después la sorpresa y el espanto de ver con qué coraje mis hermanos peleaban,
Ellos iluminaban el campo de batalla y las batallas más cruentas eran siempre de noche. Tenían ellos mucho más ventaja, entre ellos las bengalas, y nosotros estábamos, como dijeron, aferrados a las piedras. Escuchar los gritos, el espanto, el humo, el correr, el olor, realmente te condiciona de una manera que vos decís, bueno, me va a tocar y qué hago. Y por principios religiosos siempre fue uno de mis mayores conflictos si iba a matar o iba a permitir que me mataran directamente. Como órdenes militares hacia Puerto Argentino. Cuando llegamos a Puerto Argentino, ese mismo 14 de junio, no supimos bien cómo empezaron las negociaciones. Esto lo sé posterior a la guerra, pero lo que sí te puedo decir que durante ese momento, cuando nosotros volvimos a Puerto Argentino, el alboroto era tremendo. También hubo mucha confusión porque para el mediodía ya los ingleses habían llegado a Puerto Argentino y andábamos por la calle, soldados argentinos con fusiles, con armas y algunos de ellos también. Con el tiempo entendimos que se había firmado un cese el fuego, ¿sí? Nunca, a lo que tengo entendido, nos rendimos literalmente. La rendición vino con la democracia, pero en el campo de batalla nosotros no nos rendimos y aún estando prisioneros siempre estaba el sentimiento de volvernos a rearmar, a generar escaramuzas, a dispersarnos, pero nos pusieron como en un cerrojo porque nos llevaron al aeropuerto y el aeropuerto estaba todo el campo minado por nosotros, no había posibilidad de que llegaran barcos, no había manera de que llegaran aviones y ellos nos dejaron directamente al grueso de toda la tropa que nos rendimos en el aeropuerto, entonces no había manera de escapar. Y antes de entrar al aeropuerto, que hay una foto muy emblemática, vas dejando el casco, los fusiles, las armas. Hoy un montón de cosas en cuanto a haber entendido cuál es el verdadero sentido de la vida, la familia, la paz, el hogar, el papel higiénico, el agua caliente, un mate cocido, dormir y taparse y sentirse que estás seguro en tu casa. Es decir, todo eso, todo lo que se vive en el campo de batalla cuando volvés y tenés la suerte de volver y también recapacitar para entender lo que pasó, lo podés disfrutar. Yo tardé 28 años, no lo pude disfrutar como lo que te estoy diciendo ahora, porque el peor error fue que no tuvimos atención psicológica ni contención para nada. Lo que necesitamos, atención psicológica, física, espiritual, moral o material. Entonces cuando vos, después de haber servido y haber ido con una consigna de que ibas a dejar absolutamente todo por la bandera, por la patria, por los ciudadanos, y volvés, y eso no existe, es decir, fue peor la posguerra que la guerra. Y eso es muy doloroso. Tal es el caso que muchos de los nuestros se suicidaron y casi tenemos la misma cantidad de suicidios que los muertos en combate. Y eso no debería haber pasado porque el mundo entero ya tenía experiencia de lo que sufre un veterano de guerra. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, más todas las otras guerras, Vietnam, Corea. Es decir, acá ninguno ignoró que debíamos haber sido atendidos. Y eso es algo que, entre las cosas buenas y las cosas que no voy a justificar, es que no tuvieron recursos, que no se dieron cuenta o que me mandó tal o cual persona. Acá yo fui a defender la patria, por los valores que me dejaron mi familia, me enseñaron mi familia, lo que me marcaron todos mis maestros, pero cuando volví, nadie fue responsable de la criatura. Todos participaron de esa gran fiesta, todos vivieron lo que quisieron vivir, algunos maquillando, otros diciendo que no, pero cuando volvimos fue peor, porque ya los militares no estaban, no podíamos tener una atención militar, íbamos a la democracia, o a los dirigentes de la democracia, los mandaron los milicos. A 43 años una de las reivindicaciones es que nos empiezan a dar nuestra primer pensión y reconocimiento como veteranos después de 14 años. Es decir, que los 14 años cuando volví no fui y no soy veterano. Yo creo que hay mucho por hacer. Esos 28 años, ¿cómo lo superaste?
Lo superé porque, como todas las cosas, cuando tocas fondo tenés que ir a hacerte tratar. Me costó mucho, perdí mi primer matrimonio, puse las bombas literalmente en el seno de mi hogar, porque en realidad lo que yo buscaba era hacerme pelota yo. Pero nunca es tan fácil, porque vos decís, bueno, es mi vida, pero al tener hijos, al tener familia, al tener hermanos, es decir, vas dañando todo eso. Y la pucha que lo dañé, porque me costó mi primer matrimonio y mis hijas quedaron, como todos hijos de padres separados, con una sensación incierta, con mucho dolor, con trauma, con esa situación de decir, ¿y quién fue el que mandó a la guerra conmigo? Porque no hubo atención. Con el tiempo y en centros especializados para recuperación de veteranos, dice, el soldado más valiente es el que pide ayuda. ¿Sí? Yo no la supe pedir, muchos de mis hermanos no la pudieron pedir. Hoy muchas veces tampoco seguimos pidiendo porque la gente sabe cuánto cuesta un buen vino, sabe cuánto vale un Audi, por decirte una marca, sabe lo que es tener unas lindas vacaciones, y todos tenemos un termómetro económico. ¿Por qué para los veteranos ese termómetro no hay manera de medir? ¿Por qué todavía tenemos que seguir pidiendo una mejor atención en el PAMI, donde cuando nos dieron el PAMI éramos jóvenes, teníamos hijos, y el PAMI nunca estuvo preparado para atender pediatría? No tuvimos pañales para nuestros hijos. Eso me causa mucho dolor y me hago responsable de esto que yo te digo, donde no voy a permitir que se critique Malvinas en cierta manera sin conocerla, porque se dijo que pasamos 74 días hambre y que éramos pobrecitos porque no nos daban de comer. Yo hoy siento mucha más bronca que a 43 años y casi la misma etapa de democracia. Yo en la puerta de mi casa hay un tacho de basura y hay familias que vienen a buscar comida desde ese tacho de basura. Creo que con esta comparación, si se criticó la guerra y estábamos en tiempos de guerra, ¿cuánto más no puedo criticar la democracia y que siguen siendo mis hermanos? Porque hoy tengo hermanos que realmente nos cagamos de hambre allá y sufrimos y la peleamos y nos decimos, dale loco, vamos a salir, sigamos. Y hasta el día de hoy estamos acá diciendo somos veteranos de guerra y nos dicen excombatientes. No, señores, excombatientes son un término y es un término desmalvinizador. Honoríficamente en el mundo se nos reconoce como veteranos de guerra. Y lo que es más, nosotros ninguno nos rendimos. Y lo que es más grave es que hace 43 años que seguimos sembrando semillas de paz. Bueno, esta bandera, al igual que todos nosotros, y siendo colimba con mucha más razón, pero aún sin ser colimba, como toda la sociedad en cuarto grado, juramos amarla, cuidarla, respetarla y defenderla. El cuarto grado es muy tierno, pero el mismo mensaje estuvo desde cuarto grado. Todos nuestros maestros nos siguen enseñando hasta el día de hoy que las Malvinas fueron, son y serán. Crecimos, somos una generación donde el viejo decía que cuando la patria te llamaba, había que ponerle el pecho. Así fue como nos formamos esa generación de ciudadanos que hoy nos sentimos más patriotas que nunca. Tuve una mamá que decía que era un orgullo tener hijos abanderados. Yo nunca le pude dar esa satisfacción en el periodo de escuela, pero estando prisionero y después de haberla visto flamear, haber reafirmado mi juramento de defenderla hasta perder la vida y estuve dispuesto a hacerlo, encontré una bandera que dije, esta va a ser mi bandera. Y escuché como en el viento las palabras de mamá diciendo, qué orgullo para esos hijos, para esos padres tener un hijo abanderado. Tomé coraje y dije, no voy a ser el abanderado, pero a partir de ahora voy a ser su guardián. Estaba en una mochila que debe haber sido que alguien la bajó porque es una bandera de flameo. Y entre nosotros nunca se abandona una bandera. Es decir, el abanderado lleva 2 escoltas porque el abanderado tiene que pelear portando la bandera y la lleva cruzada. Lleva 2 escoltas porque en el caso de caer herido o muerto el abanderado, la bandera no puede tocar el piso
Por lo tanto, un escolta levanta de vuelta esa bandera y se convierte en abanderado, y el otro escolta salva a su hermano. Pero la historia dice que la bandera no tiene que tocar el piso y siempre el abanderado va a ser casi el primero en morir. Y eso nos convierte a todos en que tenemos que estar atentos y predispuestos a darnos cuenta que la bandera no puede tocar el piso. Es misión de ellos y de quien está encargado, siempre hay un encargado de la bandera, de bajarla, subirla, guardarla, llevarla. Ante la eminente caída como derrotado, hay que quemarla o enterrarla, pero jamás se entrega al enemigo. Y así fue como la consigna quedó prendida en mí y decidí traerla y me dieron permiso para traerla. Bueno, a mí no se me ocurría cómo había que pasar la requisa, que los ingleses no la vieran. Un amigo que es Rinaldi Jorge, no es él precisamente, pero todos funcionamos de la misma manera. En el campo de batalla y luciendo el uniforme, todos somos hermanos. Este muchacho, hace 43 años atrás, y en el campo de prisioneros, me dice, a mí se me ocurrió cómo la vamos a pasar. La enrolló, la puso muy finita, la tela se hace afortunadamente muy finita, la protegió con la bufanda y se la colocó. A la hora de ser revisado, no la encontraron. Ya en el irizar, le digo, devolverme la bandera. Él gentilmente, muy picaresco, muy argentino, me dice, la bandera es mía, a mí se me ocurrió Calenchu, me dijo. Me dije, vos me prometiste, me dijiste que me lo ibas a pasar. Yo lo cuento con una nota de sonrisa, porque hoy de sonrisa, en aquel momento sentí que se me venía el mundo abajo. Me dice, bueno, pero yo me arriesgué, así que la vamos a partir al medio. Le dije, no, las banderas son sagradas. Me dice, bueno, juguémosla al truco. No, no la voy a jugar, vos me prometiste. Ahí fue donde me agarró el cuello, pensé que nos íbamos a tener que empezar a pelear. Y me dice, te estaba haciendo una broma, esta bandera es tuya, me la entregó. Y hace 43 años la firmó de este lado, opuesto, acá, por acá. Y estuvo guardada 28 años, hasta que empezamos a hablar, y yo tardé 28 años en empezar a hablar. Cuando empiezo a contar la historia, empiezo a mostrar que esa bandera me la había pasado mi amigo. Siempre respeté la historia como realmente fue. Uno nunca es tan grande sin haber tenido amigos, familia que lo acompañen. Ningún éxito es solo. Somos un equipo. Y así me parece totalmente honesto seguir manteniendo esto que él la pasó, a él se le ocurrió, pero se borró. A los 40 años de la gesta de Malvinas, nos volvimos a encontrar y le dije, por favor, volver a firmar ante muchos testigos, gran cantidad de hermanos de los que hoy formamos parte de Malvinas Educación y Valores, y ahí fue que puso Rinaldi con una mejor letra. En aquel momento era medio cachirula, ahora él, lógicamente, honor y gloria para Jorge Rinaldi, de General La Madrid, y que es profe, jubilado, un profe de educación física y un malvinizador constante. Así que esa fue nada más y nada menos que esta historia como la de muchos, ¿no? Y que, bueno, acá está mi amigo que también tiene una historia impresionante.